Y la pregunta para ustedes en esta noche es, ¿estás listo o estás lista para lo nuevo? ¿Estás listo para lo nuevo? Nosotros somos personas que nos acostumbramos muy rápidamente a lo que vivimos y cómo vivimos, y nos acomodamos y nos acostumbramos, y a veces vivimos años tras años tras años rodeado y experimentando las mismas experiencias. Y el Señor nos quiere recordar de que Él es un Dios que nos sorprende. Él quiere sorprenderte. ¿Cuánto quieres ser sorprendido por Dios? A ver, levanta tu mano. Amén. Yo estoy ya aburrido de la rutina, estoy aburrido además de lo mismo, estoy aburrido, bueno, no puedo decir de la misma suegra porque ahora está en paz descanse, está en el cielo, pero estoy aburrido de la vida que se vive a veces con tan poco sentido de propósito. Y yo estoy orando al Señor para que Él nos siga. Oye, pero este fotógrafo saca fotos de todas las perspectivas. Amén. Dios les bendiga, varón. Yo quiero ser sorprendido por Dios. No sé usted, quiero ser sorprendido por Dios. No solamente quiero ser sorprendido por mis hijos o ser sorprendido por mi nieto, quiero ser sorprendido por Dios. ¿Qué tiene Dios ahí, no, en la agenda divina para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para nuestra iglesia, para tu ministerio, para cada uno de ustedes? Y Dios tiene algo especial. Dios está haciendo algo especial. Dios está cocinando algo especial para ti y para mí. Y Él quiere sorprendernos. Y tiene que estar tú abierto a ser sorprendido. Y cuidado, porque esa sorpresa de Dios puede también significar un llamamiento, puede significar un envío, puede significar una nueva dirección para tu vida, puede significar dejar algo que tienes para incorporarte a algo nuevo que el Señor quiere hacer en tu vida. Si no renunciamos al pasado y no soltamos el presente, no podemos descubrir el futuro. Amén. No podemos descubrir lo nuevo de Dios. Y es por esto que quiero leerles Isaías 43:18, que dice: olvida las cosas anteriores. Me encanta. Pablo toma este lenguaje en el Nuevo Testamento, dice: olvidémonos de las cosas que quedan atrás. No, olvidemos de lo que queda atrás. No. Es como que el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el pasado, no quiere que nos anclemos al pasado, no quiere que nuestras memorias tengan que ver con el pasado, no quiere que siempre estemos como que mirando hacia atrás. La historia es buena, tenemos que aprender de la historia, es bueno tener un sentido digamos, de dónde venimos, a dónde estamos, hacia dónde vamos, pero la tendencia o la palabra del Señor para nosotros es que nos demos vuelta y saquemos los ojos del pasado, presionemos el presente y más bien miremos hacia el futuro, hacia lo nuevo de Dios. Y si hacemos eso, obviamente la vida va a ser mucho más entretenida, amén. Por lo menos no va a ser aburrida. Si usted todos los días amanece a la expectativa de lo que el Señor va a hacer ese día contigo y conmigo, bueno, vamos a vivir en forma mucho más alegre, anticipando las grandes sorpresas que el Señor tiene para nosotros. Así que el autor y la palabra del Señor nos dice: olvida las cosas anteriores, no te detengas en el pasado. ¿Cómo sabe el Señor que tenemos la tendencia de detenernos en el pasado? Amén. Hay gente que pasa en el pasado por hora, nos sigue meditando del pasado y el pasado. Y a veces el pasado puede ser muy bueno, puede ser muy malo, puede ser lindo, puede ser traumático, pero una cosa es cierta: el Señor no quiere el Señor que nos detengamos en el pasado. Dice: mira, estoy haciendo algo nuevo. Por favor, date cuenta, abre los ojos, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota, dice la palabra del Señor. Ahora brota. Tiene que estar tú listo y preparado, porque ahora brota. Tiene que estar apercibido, tiene que estar atento, porque ahora brota. ¿No lo percibes? El Señor como que quiere que percibamos algo que no vemos y no entendemos. Todavía no se manifiesta, y el Señor tiene la expectativa que desarrollemos un discernimiento espiritual para poder anticipar y ver aquello nuevo que el Señor está haciendo en tu vida y en la mía. Ahora, sin duda, nos encontramos viviendo nosotros en un tiempo en el que cada día es un desafío, ¿no?, a nuestra fe como discípulos del Señor. Vivimos en tiempos difíciles.
Los estudios que se han hecho desde diversas perspectivas nos han demostrado que la época que generaba mayores expectativas, ¿no?, el siglo XX, el siglo pasado, ¿no?, también han provocado las mayores decepciones hoy en el presente siglo. En el siglo XX pensamos que logramos descubrir todos los problemas y la solución de todos los problemas humanos. Bueno, no es así. Siglo XXI vemos a una generación más bien experimentando un pesimismo crónico. Y es increíble el cortoplacismo o la actitud negativa que mucha gente hoy en día, no aquí en Colombia solamente, alrededor del mundo, tiene sobre la vida, sobre el presente, sobre el futuro, sobre el porvenir. Es comprensible entonces que desde hace un tiempo se señala que el mayor logro del siglo pasado fue que nos convirtió a todos en pesimistas crónicos. Así que no se alarme usted si es medio pesimista, si su esposa le dice a usted, oye, pero tú eres muy negativo. Bueno, es parte de... Usted tiene que decirle, pero hija, ¿qué quiere que te diga? Si esas son las estadísticas. Yo soy parte de esta generación que sufre de un pesimismo crónico. Esos son los resultados de las cosas que pasaron en el siglo XX, ¿no? Le echamos la culpa al siglo pasado, ¿no? Pero es como que estamos todos experimentando una sensación media rara, ¿no?, que nos cuesta ser optimistas, propositivos, nos cuesta ser optimistas frente a lo que está por venir. Si esta es la evaluación de esta era, entonces, ¿cuál es nuestro pronóstico de cómo vamos a ver el futuro? ¿Cómo será el futuro? ¿No? Y la incertidumbre sigue presente en el futuro, previsible. Es como que la incertidumbre es una de las palabras que más se usa hoy en día. Incertidumbre. Nadie sabe para dónde vamos, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir con la economía, con los gobiernos. Ahora tenemos unas situaciones geopolíticas que nadie la entiende. Está el mundo enloquecido, viviendo unas guerras mundiales, unas guerras en la tierra que pensamos que ya no se iban a dar nunca más después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un montón de guerras que se están librando y todavía muriendo muchos jóvenes y entregando su vida por situaciones que a veces cuesta entender. Es lamentable ver en la condición que está el mundo, no solamente en los lugares donde hay guerra, donde la gente literalmente se está matando, pero también la violencia que hay en la faz de la tierra, en las familias de la tierra, la violencia intrafamiliar, la violencia cotidiana de las personas en la calle. Es como que todo el mundo anda malhumorado. Es como que nada nos place, es como que hay un disgusto existencial. Podemos pensar en un momento más desafiante que este para nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos y debemos ser, y tenemos que recordar que somos el reservorio, no de esperanza de la tierra. Si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es el reservorio de esperanza y de fe en la faz de la tierra, ¿quién va entonces a tener una actitud optimista sobre el futuro? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la única organización humana, el único organismo humano sobre la faz de la tierra que tiene un mensaje de mañana, que tiene un mensaje de futuro, que tiene un mensaje esperanzador. No hay otro grupo humano en la tierra que genera esperanza en la cultura, en las multitudes, en los individuos. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que tiene un mensaje esperanzador. Es más, tenemos un mensaje de buenas nuevas. Amén. Y es porque nosotros las creímos y las aceptamos y fuimos transformados por ellas, no por este Dios, este Jesús que dio su vida para que nosotros tengamos vida. Hoy nosotros podemos entender quiénes somos y cuál es nuestro rol en este tiempo. Esta generación hoy es adicta a la fantasía, ¿no? Creamos nuestras propias realidades, la llamamos posverdades, y nos distraemos fácilmente. Es como que nos cuesta concentrarnos, nos cuesta focalizarnos. Pero el Señor nos ha dado un rumbo, Él nos ha dado una ruta. Y dice, mira, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota. No lo percibes, ya lo he comenzado, no lo ves.
El profeta Isaías pronuncia las palabras de Dios con un tono de impaciencia y nos plantea la pregunta: ¿no lo ves? ¿Acaso no lo ves? Él quiere que veamos algo que no se ve del todo. Es como que hay que abrir otro set de ojos como para ver lo que Él quiere que veamos. La circunstancia, el entorno, la pobreza, la miseria, y lo que nos rodea, la violencia, la enfermedad, nos priva de ver lo lindo de Dios, lo nuevo de Dios. Es como que no podemos depositar nuestros ojos en aquello que Dios está haciendo y más bien nos concentramos en la obra del mal, lo que Satanás está haciendo. Oh, hermanos, pero el Señor nos está llamando hoy día, hermanos y hermanas, a que no miremos la obra de Satanás, pero que comencemos a mirar la obra de Dios. Y Dios está haciendo algo nuevo. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. ¡Aleluya! Dios le estaba diciendo a su pueblo: un nuevo éxodo tendría lugar a través de un nuevo desierto. Los milagros pasados no eran nada comparado con lo que Dios haría por su pueblo en el futuro. Isaías estaba hablándole al pueblo de Dios para que tenga esperanza de que esos milagros que vivieron ellos en Egipto cuando fueron liberados, ¿no?, de 400 años de esclavitud, fueron grandes. Sí, se abrió el Mar Rojo, por ejemplo, pero que esos milagros no son nada a los milagros que el Señor planea hacer, no a las grandes cosas que el Señor planifica hacer en el futuro. Y claro, para Isaías esas grandes cosas que venían no tenía que ver, por supuesto, con lo que el Señor estaba planeando hacer en la humanidad. Dios estaba diciendo a su pueblo: un nuevo éxodo tendría lugar a través de un nuevo desierto. Los milagros pasados no son nada en comparación a los milagros que el Señor va a hacer en esta nueva época. Está hablando de un futuro nuevo, de una nueva creación. Isaías entregó un mensaje de nueva vida y nueva esperanza. Esta promesa de Dios se cumpliría con la venida de Jesús a la tierra y el derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré de mi Espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu descendencia. Isaías 43:3. El capítulo 60 aclara que esto servirá para mostrar la gloria de Dios a las naciones. Hermanos y hermanas, Dios va a mostrar su gloria a todas las naciones. No nos sorprendamos que en medio de la confusión, que en medio del caos, que en medio del desorden, Dios va a mostrar su gloria. Tenemos que estar a la expectativa, pero Dios va a intervenir en su tiempo oportuno. Cuando llegue la hora, el Señor pone un alto. Mire usted, el mal puede avanzar. No, las cosas malas pueden avanzar, cuestiones que no entendemos por qué ocurren pueden avanzar, pero tenemos que recordar siempre que Apocalipsis capítulo 5 nos dice que el Señor tiene el libro de la vida, de la historia humana en su mano derecha. Hermanos y hermanas, Satanás no tiene en sus manos el libro de la vida. El libro de la vida está en la mano derecha de Dios. Amén. Nadie tiene autoridad sobre tu vida. Nadie tiene autoridad sobre estas naciones. Nadie puede controlar el futuro de estas naciones. Solamente Dios, porque todo está encerrado en su voluntad. Dios limita la acción de Satanás. Dios limita la acción del diablo. Él está en control absoluto de la historia de la humanidad, del futuro. Ahora, es increíble que el deseo de Moisés desde el principio fue de que ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Estamos hablando de palabra y fuego. Y Moisés desde el principio no deseaba que el pueblo del Señor, que todo el pueblo del Señor sea profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre todas las personas, ¿no? El deseo de Moisés era que todas las personas recibieran la unción del Espíritu y profetizaran. ¿Sabe usted que no hay nada más poderoso que recibir el impacto y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida?
Ustedes son una iglesia pentecostal, sabemos nosotros los pentecostales lo que significa sentir el poder de Dios. Sabemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando no podemos expresar ese gozo de una manera más elocuente que hablar en otras lenguas. Y cuando hablamos en lenguas, esas lenguas angelicales, sabemos que estamos siendo llenos del poder de Dios y sentimos un empoderamiento absolutamente maravilloso y somos capaces de hacer cosas que nunca nos imaginábamos que podríamos hacer. Yo a la edad de los 13 años era una persona más bien introvertida, tímida, no me costaba entrar en contacto con las personas, y a los 13 años el Señor me bautizó con fuego, me bautizó con el Espíritu Santo y fue como del día y la noche, cambié radicalmente. No fue a través de una terapia psicológica, no fue a través de una intervención médica, no fue a través de una serie de medicamentos, no. El bautismo del Espíritu Santo cambió radicalmente mi vida y de la noche a la mañana pasé a ser una persona extrovertida, una persona empoderada, una persona apasionada, y sabía que tenía que predicar el evangelio para cumplir con ese propósito que Dios había puesto en mi vida. Mire usted, el Señor nos da esa posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo y también la posibilidad de profetizar. Mire, profetizar, hablar la palabra de Dios sobre las personas, es algo increíble. Construye vida. Modifica, transforma, da esperanza a las personas. Estamos tan acostumbrados a veces a hablar mal de las personas. Esta sociedad, los medios sociales a veces nos invitan no a descalificar, a denigrar, no a odiar a las personas, pero el Señor nos llama a amar a las personas, a construir a las personas. Y cuando nosotros elogiamos a las personas, cuando nosotros ayudamos a las personas a descubrir el propósito de Dios en su vida, cuando logramos que las personas logren identificar los sueños de Dios para su vida, el plan de Dios para su vida, estamos profetizándole. Cuando le predicamos la palabra del Señor a las personas, estamos transformando la vida de esas personas, estamos abriendo puertas esperanzadoras en esas personas. Algo significativo, algo que nada ni nadie puede hacer sino la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Así, cuando hablamos de palabra y fuego, estamos hablando de dos elementos que el Señor nos da para generar esperanza, para generar esa actitud propositiva, esperanzadora en las personas con quien nosotros entramos en contacto. El deseo de Moisés era que todas las personas recibieran la unción del Espíritu y profetizaran. Y luego en Joel 2 lo anuncia con determinación: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros siervos van a profetizar. O sea, ese es el deseo de Dios, hermanos y hermanas, que todos profeticemos. Y lo más importante, las nuevas generaciones tienen que profetizar, porque son los diseñadores del futuro, son los que van a anticipar el futuro. Ahora, para diseñar el futuro necesitan los sueños de los ancianos. Así que si hay algún anciano entre vosotros, tiene que seguir soñando, siga soñando, porque las nuevas generaciones requieren de nuestros sueños para construir sus nuevas visiones. No puede haber visión sin sueño, no puede haber visión sin pasión, no puede haber visión sin algo que genere esa visión y esos sueños espirituales que el Señor nos da van a dosificar la visión de las nuevas generaciones para construir algo mucho más glorioso en los postreros días. Amén. El poder de la palabra con el poder del Espíritu puede cambiar cualquier cosa. No hay nada que se resista al poder del Espíritu y al poder de la palabra. Estos dos elementos trabajando juntos pueden crear algo nuevo. Cuando usted maneja la palabra y el Espíritu, está manejando absolutamente los dos poderes más grandes que tenemos a nuestra disposición. Es por eso que el Señor nos dejó la palabra y el Espíritu. Porque con la palabra y el Espíritu, con esos dos recursos, usted tiene todo lo que necesita para transformar no solamente su vida, para transformar la vida a su alrededor, para transformar su ciudad, para transformar su nación, para transformar este mundo en el que vivimos. Pero tenemos que
recibir la unción del Espíritu y tenemos que predicar con denuedo la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que predicar la palabra de Dios. O sea, es mucho más influyente que llegar a ser un político muy admirado o con alta influencia. Es mucho más eficiente que lo que pueda descubrir algún inventor, no algún emprendedor que quiere traer una buena idea para hacer mejor la vida humana. No, la palabra de Dios es la que transforma los corazones, lo que cambia los corazones, lo que hace algo extraordinario en la vida de la persona. Y cuando esa palabra va ungida con el poder del Espíritu, transforma, modifica, cambia, genera algo nuevo en la vida de las personas. Oh, hermano, si tú tienes el Espíritu Santo y tienes la palabra, no necesitas nada más en realidad. Yo te podría decir, sí, puedes estudiar, puedes hacer otras cosas, pero tienes lo fundamental, tienes lo básico y fundamental. Y si estudias la palabra del Señor y sigues desarrollando tu intimidad con Dios y esa unción del Espíritu puede fluir en tu vida, con esos dos recursos tú puedes ser un cambiador de mundo. Puedes transformar el mundo donde habitas y el mundo donde otras personas habitan. Nuestra esperanza es una fe que se extiende entonces hacia adelante y proporciona un ancla hacia el futuro. Y yo le dije al principio que no estamos anclados al pasado. Quiero decirle que estamos anclados al futuro. Usted sabe cómo uno se puede anclar al futuro si el futuro no existe. Bueno, el futuro no existe para nosotros, pero el futuro existe para Dios. Si es cosa que usted vaya a Revelaciones, a Apocalipsis, y se da cuenta bíblicamente que hay un futuro, hay un trono, hay un fin. Sabemos cómo van a terminar las cosas. ¿Cómo van a terminar todas las cosas? Vaya al final de la palabra del Señor y usted se va a dar cuenta cómo van a terminar todas las cosas. La única religión del mundo hace una proyección futurista como no hay ninguna que haga una proyección futurista como la hace, ¿no? La palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice exactamente cómo van a terminar las cuestiones. Así que no vaya una pitonisa para que le cuente un cuento, no vaya a alguien que le lea la raya que tiene en su mano, no vaya a una persona que le lea que le diga qué dice la bola de cristal, no permita que nadie le tire las cartas, no pierda su plata. Si usted quiere saber el futuro, lea la palabra del Señor. La palabra del Señor le dice cuál va a ser su futuro. Hermanos y hermanas, nuestro futuro está garantizado. Y dice la palabra del Señor que estamos anclados. Tenemos que estar anclados en el futuro de Dios, en el deseo de Dios para nuestra vida. Ancla hacia el futuro. Es el futuro donde Dios quiere anclarnos. ¿Sabe usted que anclarnos al futuro tendría que generar un buen pensamiento en su mente? Porque si estamos anclados al futuro, nada nos va a llevar al pasado, de regreso al pasado que tratamos de escapar de él muchas veces. Y nos va a sacar de un presente que a veces es insostenible, porque no estamos anclados al presente, estamos anclados al futuro. Es hacia el futuro donde Él nos lleva, es el futuro donde Dios quiere anclarnos. Él no está interesado necesariamente en nuestro pasado, quiere llevarnos a su futuro deseado para nosotros. Él tiene un mejor futuro deseado para ti y para mí que el que tú piensas. El plan que Él tiene para tu vida es un mejor plan que el que tú tienes para tu propia vida. Capaz que tú tienes todo ya organizado y proyectado, pero el plan que el Señor tiene para tu vida es mejor que te asegures cuál es el plan de Dios para mí. Porque el plan de Dios para ti es mejor que tu plan para ti. Porque es un plan que responde a los propósitos de Dios. La predicación ungida entonces de la palabra de Dios atrae el futuro a nuestro presente. Parece una cuestión rara de entender, pero cuando predicamos nosotros la palabra de Dios en el poder del Espíritu, atraemos el futuro de Dios al presente. Cuando usted le predica la palabra del Señor a una persona, en la unción del Espíritu, lo que está haciendo es que está sacando a esa persona de su presente inmediato y la está llevando al futuro deseado de Dios para esa persona. Está trayendo el futuro de Dios al presente de esa persona. Está difícil de entender, ¿no es cierto? Porque pareciera que fuese una cuestión imposible. La predicación ungida, y déjeme repetirle este concepto de la palabra de Dios, atrae el futuro a nuestro presente, de modo que el futuro ya no es un mero todavía no, sino un futuro ya presente. Hoy podemos experimentar las primicias de su reino prometido. Hoy se pueden desactivar. No.
algunas cuestiones del reino de Dios que podemos nosotros experimentar hoy. El reino de Dios lo podemos experimentar hoy de una manera poderosa. La predicación de este poderoso evangelio redefine la realidad. Cuando usted le predica la palabra, y no tiene que ser un pastor, cualquiera de nosotros, creyente, discípulo del Señor, cuando le predicamos, por eso que todos tenemos que ser predicadores, todos tenemos que dar testimonio de nuestra fe, todos tenemos que comunicar las buenas nuevas del Señor a otras personas, porque cuando comunicamos las buenas nuevas, cuando comunicamos la palabra del Señor bajo la unción del Espíritu Santo a otras personas, creamos una nueva realidad. No solamente redefinimos la realidad de esa persona, sino que creamos una nueva realidad para esa persona. Esa persona no tiene que seguir anclada a su pasado y a su presente. Cuando le predicamos la palabra del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo a una persona, la sacamos de su realidad existencial y la anclamos al futuro de Dios y la empujamos hacia el futuro de Dios, hacia el deseo de Dios para esa persona. No tiene que ser víctima de sus circunstancias, no tiene que ser víctima o consecuencia de su pasado, de sus malas acciones y de sus malas decisiones del pasado, sino que el Señor puede hacer algo totalmente nuevo hoy en la vida de las personas. Escúchame, iglesia, esto es algo increíblemente bello. Cuando anuncias el evangelio del reino de Dios en el poder del Espíritu, este se convierte en una realidad en el mundo. La palabra del Señor, hermano, no vuelve vacía. Cuando Dios dijo en el principio, en Génesis 1 y 2, no sea la luz fue. Cuando usted declara la palabra de Dios sobre la persona bajo la unción del Espíritu Santo, usted redefine la realidad de esa persona y anticipa un nuevo futuro a esa persona. Usted comienza un nuevo momento en el poder del Espíritu. Esa persona comienza a vivir un nuevo futuro, algo nuevo, algo que le va a sorprender, que le va a dar una nueva trayectoria, ¿no? y una nueva proyección, ¿no? hacia el futuro. Escúchame bien, iglesia, porque esto es el corazón de lo que quiero decirte esta noche. Cuando el evangelio del reino es anunciado en el poder del Espíritu, se convierte en una poderosa fuerza viva que empuja el presente hacia el futuro. Nosotros, cuando predicamos la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo, empujamos la vida presente de esa persona hacia el futuro deseado de Dios para esa persona. Pastores, ustedes no pierden el tiempo predicando la palabra domingo tras domingo, semana tras semana. Cada vez que ustedes abren su boca y predican la palabra en la unción del Espíritu Santo, están sacando a esas personas de su presente inmediato y depositándolas en el futuro de Dios. Amén. Están empujando a esa persona desde su presente hacia el futuro de Dios. Wow, eso es poder. Nadie puede hacer eso, sino la unción del poder del Espíritu Santo, no combinada con la palabra de Dios. Desplazamos a las personas, ¿no? del presente al futuro y desplazamos el futuro de Dios al presente de las personas. ¿Se recuerdan ustedes, no? cuando Jesús le dijo a la mujer del pozo, si tú conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, le dice la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, saldrías de esta situación de profunda necesidad y avanzarías de aquí hacia allá. No volverías a tener sed jamás. Mire usted, o sea, si solamente aceptan la palabra, te voy a sacar de esta realidad que te aflige a una realidad futura donde nunca más vas a tener sed. Wow. Eso es maravilloso. En Hechos capítulo 10, Cornelio le dice a Pedro, aquí nos tienes para escuchar, Pedro, todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras. Predícanos. Y aquí me da vergüenza, ¿no? Que Pedro fue como obligado, ¿no? Si recuerda usted esa historia que
estaba en la terraza de su casa viendo una funda con todo tipo de animales y cosas que no podía comer, ¿no? Que se estaba descendiendo, y vinieron de la casa de Cornelio a buscarlo para que fuera a orar por ellos. Y como que fue medio obligado Pedro para allá, pero cuando llegó allá, esas personas le dicen a Pedro: necesitamos que nos prediques la palabra. Ellos sabían de una manera u otra que si nos predicas la palabra en la unción del Espíritu Santo, algo extraordinario va a ocurrir con nosotros. Amén. Oh, hermano, nos tendría que dar vergüenza cuando otras personas nos dicen: por favor, predícame. Por favor, predícame. Porque a veces nosotros somos cristianos como disfrazados, ¿no? Como que queremos andar como así, incógnitos, cristianos que nadie sepa que somos cristianos, ¿no? Oh, hermano, necesitamos saber que nosotros somos los únicos mensajeros, los únicos embajadores. El Señor nos ha llamado a nosotros a dar las buenas nuevas de salvación a las personas. No nos podemos quedar callados. Y esta gente, la familia de Cornelio, decía: predícanos el evangelio. No, predícanos el evangelio. Lo que nos digas nos hará avanzar hacia la verdad. Mira, el centurión le dijo a Jesús: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solo pronuncia la palabra, y mi criado sanará. Mira este nivel de fe. Solamente di la palabra, y algo extraordinario va a pasar. Di la palabra y el milagro va a ocurrir. Wow. ¿Por qué nos cuesta tanto decir la palabra, digo yo? ¡Habla! Hablemos la palabra de Dios. ¿Por qué estamos tan callados? ¿Por qué hemos enmudecido? Este es el tiempo de levantar nuestras voces, querida iglesia, y hablar la palabra. Porque si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Si no hablamos hoy, ¿cuándo? Si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Oh, hermanos, todo el mundo está hablando. Escuchamos todo tipo de voces en todo tipo de lugares. Las voces se levantan y las nuestras no se escuchan. Tenemos que levantar nuestras voces y tenemos que declarar la palabra de Dios en la unción del Espíritu para que haya transformación en la vida de las personas. Mientras no prediquemos con denuedo, no habrá transformación en la vida de las personas. Necesitamos predicar el evangelio en el poder del Espíritu. Mira que las primeras palabras del resucitado a la iglesia temerosa fueron: paz a vosotros, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Recibid el Espíritu y ahora vayan a perdonar los pecados de las personas en mi nombre. El Señor nos dio la palabra, nos dio las buenas nuevas y nos da la unción del Espíritu para abrir nuestra boca, profetizar con denuedo, profetizar la palabra de Dios en el poder del Espíritu, y vamos a ver sanidad, vamos a ver señales, vamos a ver milagros, cosas increíbles van a ocurrir. Somos nosotros agentes del Señor, somos instrumentos del cielo, del reino de Dios. Oh, hermanos y hermanas, no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa cuánta educación tienes. Mientras más educación, mejor. Pero lo que realmente importa es la unción del Espíritu Santo en tu vida y la palabra del Señor, que juntas van a hacer tremendas maravillas en tu pueblo. Predica la palabra. El problema hoy es que queremos predicar sin entender dónde la gente está. No sabemos de dónde y hacia dónde debemos movernos en la palabra. No hemos hecho nuestra tarea, ¿no? Hay un pasaje en Ezequiel que siempre me llamó la atención, Ezequiel 3:14, que dice que el Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido en mi espíritu mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido, me quedé con ellos durante 7 días.
Me senté donde ellos estaban sentados por 7 días antes de abrir mi boca para declarar la palabra de Dios. A veces nosotros hablamos demasiado rápido. A veces queremos hablar sin entender. Hermanos y hermanas, tenemos que primero escuchar. Tenemos que escuchar cuál es el dolor de las personas. Tenemos que escuchar cuál es el quebranto de las personas. Mire, uno no entiende hasta que la otra persona entiende que uno entiende. Parece un trabalengua, pero no es. Yo entiendo cuando tú entiendes que yo entiendo. Y cuando yo entiendo lo que tú me estás diciendo, puedo predicarte entonces en forma relevante, puedo predicarte la palabra de Dios en el poder del Espíritu y algo extraordinario va a pasar en tu vida. Pero tenemos que pasar tiempo escuchando el dolor de las personas, tenemos que pasar tiempo escuchando las necesidades de la persona para luego responderle en la unción del Espíritu con una palabra apropiada que haga una transformación en la vida de ellos. Nuestra predicación es inefectiva porque es irrelevante. Si queremos llevarlo de aquí para allá, si queremos sacarlo de este presente a un futuro glorioso, debemos saber dónde están, debemos entender su agonía y sus quebrantos, debemos entender sus preguntas e inquietudes. ¿Los podemos empujar a lo nuevo de Dios? Sí, si sabemos con exactitud dónde se encuentran. A veces estamos tan apurados que queremos tirar tratados desde el aire, no sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad con las personas. Pero el Señor quiere que establezcamos una relación con las personas. El Señor quiere que podamos comunicarnos con las personas y que entendamos a las personas y en su momento oportuno declaremos la palabra en el poder del Espíritu y un milagro va a ocurrir en esa vida. Amén. Si no estás contento con la situación actual, si no estás cómodo con el cambio cultural a tu alrededor, si quieres cambiar el mundo, profetiza, querida iglesia. Predica la palabra de la cruz, predica la palabra del Cristo resucitado, predica la palabra del reino de Dios. Debemos resistir esa tendencia minimalista cristiana, donde queremos resumir el evangelio glorioso del Señor a una sola frase, a unos pequeños eslogans, simples transacciones emotivas, sin ningún tipo de compromiso con la persona. Yo estoy cansado del consumismo de eslogans y de clichés que hoy día escuchamos a veces de los púlpitos. Escuche mi iglesia, 20 minutos de consignas, frases sueltas, transacciones emotivas de domingo por la mañana. No podrán competir con más de 30 horas de enseñanza secular en el sistema escolar público. Nosotros tenemos que predicar la palabra con denuedo, tenemos que predicar la palabra sabiendo lo que estamos diciendo, entendiendo la palabra del Señor. Una prédica minimalista llena de consignas y frases simpáticas no podrán detener el cambio cultural rampante que se está tragando a toda una generación. Lo único que puede detener el deterioro cultural es la palabra de Dios. Lo único que puede detener lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy es predicar con denuedo la palabra de Dios en la unción del Espíritu. No te equivoques, el cristianismo ortodoxo es nuestra doctrina. Debemos enseñar a la próxima generación las enseñanzas de los apóstoles. Creemos en un Cristo que se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó en gloria. Y que ahora está a la diestra del Padre preparando un lugar para ti y para mí. Creemos en un evangelio quíntuple que proclama que Jesús es el Salvador, el santificador, el que bautiza en el Espíritu Santo, el sanador y el Rey que viene pronto. Es hora de que visualicemos una fe apostólica más robusta. Tenemos que predicar la palabra y que declaremos que este cristianismo minimalista y reduccionista es un proyecto fallido. Prediquemos el evangelio, todo el evangelio. Basta ya de un evangelio light. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no tomo Coca-Cola, tomo Coca-Cola cero, Coca-Cola light. Te estás engañando a ti mismo. Esa Coca-Cola cero, Coca-Cola light no es Coca-Cola. Si vas a tomar Coca-Cola, toma Coca-Cola, amén.
Y hacemos lo mismo con el evangelio. Queremos un evangelio simple, un evangelio que no sea comprometido, un evangelio que no me haga hacer cosas que no me exija mucho, y que queremos escoger los versículos que nos gustan, y los que no nos gustan no los leemos. Hermano, eso no sirve. Tienes que leer todas las escrituras y tienes que aceptar toda la palabra del evangelio de Dios. Tienes que aceptar todo el evangelio del Señor. Amén. Lo único que produce esperanza en el corazón es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vano es nuestra fe. Así que tenemos que predicar más de la resurrección de Jesucristo y tenemos que predicar más sobre las buenas nuevas del evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Debemos predicar todo el evangelio. A este anunciamos, enseñando a todos con toda sabiduría, a fin de presentar a todos maduros en Cristo. Hermanos y hermanas, debemos volver a nuestro fundamento de fe. Jesús es lo que predicamos. Volvamos a Jesús, por amor de Dios. Mire que hoy día escuchamos todo tipo de sermones y ya no mencionamos a Jesús en nuestros sermones. Si Jesús no está al centro de nuestro mensaje no sirve. Jesús tiene que estar al centro del mensaje que predicamos, porque Jesucristo es el mensaje. No, Él es la palabra, no, Él es la vida. No, tenemos que entender que Él es el camino. Así que esta es la visión transformadora y el futuro al que Cristo nos está llamando, nada menos que a la recuperación total del cristianismo bíblico. Tenemos que volver a nuestras bases doctrinales, tenemos que seguir predicando lo fundamental del evangelio. No engañemos a nuestra gente, a nuestras congregaciones, con tópicos y agendas y charlas que no nos van a llevar a la centralidad del evangelio. Hermanos y hermanas, si queremos transformar esta sociedad, tenemos que predicar la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor con fuerza. Amén. Jesucristo es el mensaje de la iglesia. Debemos predicar el evangelio, las buenas nuevas, ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si nosotros no somos, ¿quiénes? ¿Sabes que hay dos conceptos que para mí son fundamentales en todo esto? Porque yo realmente creo que estamos viviendo en un tiempo coyuntural, de inflexión, donde necesitamos traerle a este mundo un mensaje esperanzador. Esperanza es lo que este mundo necesita. Las naciones necesitan esperanza. La cultura necesita esperanza. Los individuos necesitan un mensaje de esperanza. Y tú sabes cómo yo defino la esperanza. La esperanza es la habilidad de escuchar la música del futuro, la música del reino de Dios. Y fe, que es el otro elemento que necesitamos, es la valentía de bailar esa música hoy. O sea que nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor, creer en este evangelio bendito que nos lleva hacia el futuro y que tiene su propia música. Escuchamos la música del reino de Dios. No estamos bailando la música del pasado, ni estamos bailando al son de la música del presente. Estamos nosotros con un presente bien conflictuado, muy complejo, con tremendos desafíos. Pero nosotros no bailamos al son de los desafíos de esta época. Nosotros escuchamos la música del futuro y tenemos fe para danzar esa música hoy. O sea que hoy danzamos con la música del reino de Dios. Los hijos de